Ya estamos con el analista político Víctor Andrés Ponce para saber, esto fue una medida... Buenos días primero, Buenos Víctor días. Andrés, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. ¿Crees que es una medida populista la del presidente Vizcarra llamar a un referéndum? Incuestionablemente que sí, ¿no? Mira, en todo caso yo quisiera analizar cuáles son los efectos del anuncio presidencial, ¿no? En primer lugar, el día de hoy el Perú, o antes del discurso presidencial, el Perú estaba en un momento en el que todos, absolutamente todos los actores, las opiniones políticas, las instituciones, estaban impulsando una reforma del sistema de justicia. Uno puede decir, hay gente del Congreso que estuvo impulsando la reforma presionada por la indignación ciudadana. Bueno, es verdad, pero todo el mundo estaba por la reforma. Era un momento, o quizá lo apropiado sea decir que toda la atención nacional estaba centrada en la reforma. Después del mensaje, la atención se ha desplazado a la reforma política. Se ha desplazado al tema si los congresistas deben ser reelegidos o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mira, convocar un referéndum en las actuales situaciones, como lo ha planteado el presidente, es abrir la puerta a la polarización y a la caja de Pandora. Y ya lo hemos visto en la reacción de algunos congresistas, ¿no? Algunos congresistas han planteado de que se proponga el tema, una pregunta como esta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en prohibir la publicidad estatal y destinar esos recursos de educación y salud? El 100% va a decir que sí, ¿no? Como la gente puede... Otros han planteado el tema de género. Otros han planteado que no se contrate con las empresas corruptas. El Frente Amplio ha planteado que se convoque a una asamblea constituyente. Es decir, se ha abierto una caja de Pandora, ¿no? Y lo que yo lamento de todo esto es que el análisis político del presidente es, de alguna manera, es un guiño a lo que se llama el soberano. No sé si tú has escuchado las reflexiones de intelectuales de izquierda que han señalado que la crisis lo que desvela es que las instituciones ya no pueden procesar las reformas. Es decir, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía están en capacidad de procesar las reformas y que por lo tanto hay que recurrir al soberano. Es lo que, eso, por ejemplo, detrás de esa aproximación o de esa propuesta, no está el referéndum, está el plebiscito, está la democracia plebiscitaria que llevó a Hitler al poder, que llevó a Chávez al poder. Chávez llegó al poder con plebiscitos, con referéndums, que llevó a Evo Morales al poder. Entonces, lamentable desde todo punto de vista, a mi entender, por más que los analistas en su mayoría hayan salido a celebrar, por más que los partidos, también son presa del populismo, no se hayan opuesto frontalmente. La prueba de ello es que ayer el presidente del Consejo de Ministros ha empezado a retroceder. Ha señalado con absoluta claridad que si el Congreso procesa las instituciones, las reformas, con urgencia, no va a ser necesario el referéndum, ¿no? Mira, y finalmente, yo quiero plantear una cosa. El gran problema de todo esto es que hemos dado una herramienta muy importante a las fuerzas antisistema, ¿no? Porque si por A o B la clase política reflexiona, cambia las preguntas, o llega a la conclusión que no se debe convocar un referéndum, bueno, pues el antisistema va a marchar en las calles ahora exigiendo el referéndum, ¿no? Es decir, ya sabemos quiénes son. Son Verónica Mendoza, Gregorio Santos y Antauro Humala. Víctor Andrés, esta pechada del presidente del Congreso ya ha venido, simplemente es el resultado de anteriores pechadas. Y le ha estado ganando la puesta de mano al presidente del Parlamento. Y ha dicho, ajá, acá puedo sacar agua de este molino, me lo llevo para el mío. Pero claro, todos pueden ganar ahora golpeando al Congreso, porque el Congreso está con menos de 10% de aprobación. Aunque esas cifras también habría que verlas, ¿no? Las encuestadoras hacen encuestas muy oportunas el día de hoy. Y yo estoy hablando en estos términos, ¿sabes por qué? Porque yo sí creo que hemos estado al borde de un golpe blanco institucional en el Perú, ¿ya? Si el señor Chávarri salía de la Fiscalía, sí se producía eso, ¿ya? El señor Chávarri ha sido mencionado en unos audios sin trascendencia, con este señor Inostroza, indefendible a estas alturas, pero por eso se ha querido sacarlo de la Fiscalía. En realidad lo que hay en el Perú son luchas de facciones en el Poder Judicial junto al tema de corrupción. Entonces, una facción ha querido utilizar estas grabaciones para desterrar a otra facción. El señor Chávarri es un hombre
de una trayectoria de décadas decente. Todos los que siguen el tema judicial saben eso. Entonces, yo lo que lamento, ¿sabes qué? Es que en esta circunstancia, el presidente podría haberse convertido en el líder que unifique al Perú alrededor de una reforma, la reforma del sistema de justicia. Eso era agregarle un piso más a la República. ¿Sabes por qué? Porque uno de los grandes problemas del Perú en todos los rankings mundiales, cuando dicen el tema institucional, cuando dicen por qué no hay más inversiones, por qué el riesgo de país sigue siendo alto, ¿no es cierto? Es el tema de la justicia, es el tema de la predictibilidad del Poder Judicial. Ojalá no perdamos este momento por estas cosas políticas, estos gestos populistas, ¿no? Ahora, el preámbulo de todo esto fue también que en el Congreso se reelige una mesa directiva plenamente fujimorista, como hemos visto en el informe. La señora Vilca Toma regresó al redil, porque obviamente más por un tema reglamentario que me imagino un tema voluntario, más pudo el ansia de querer estar en la mesa y la poca capacidad de nuestro Parlamento de ponerse de acuerdo, de nuestras fuerzas políticas, de ceder un poco de poder para generar estabilidad. De repente este es el último año de una mesa directiva fujimorista. No, mira, en toda esta situación es incuestionable que el fujimorismo, Fuerza Popular, tiene, mira, no hemos hecho el balance, la principal responsabilidad, ¿no? O sea, no puede ser que una mayoría legislativa absoluta en el Congreso haya cometido tantos hierros de tal nivel, de tal envergadura, que de pronto el Congreso es una institución sin aprobación ciudadana, ¿no? Estamos en la misma situación previa al 5 de abril, en la que cualquiera creía que podía pegarle al Congreso, y las tentaciones autoritarias cuando un Congreso tiene este bajo nivel de aprobación están sobre la mesa, ¿ya? Hasta el presidente Vizcarra pecha al Congreso. Así es. Imagínate, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad del fujimorismo. Y yo creo que Fuerza Popular, al no haber sido capaz de organizar una lista plural, lo único que ha hecho es ratificar los hierros que ha acumulado en los últimos 2 años. ¿No es cierto? Es inadmisible que una mayoría legislativa no le haya... Mira, yo no voy a criticar al Congreso por las críticas de la gran media, ¿ya? Yo creo que la gran media en el Perú está enfrentada al Congreso por el tema de la ley de publicidad estatal. Sí. Y en realidad lo están haciendo de mala manera. ¿Sabes por qué? Porque están actuando en términos políticos y al final creo que van a perder, ¿ya? Han alentado la movilización de las masas para cerrar el Congreso. Eso me parece inadmisible en una sociedad democrática. Y en realidad lo que ellos quieren es que no haya regulación, porque todos sabemos que en el Perú, luego de esta ley de publicidad estatal, hay que corregir esto, porque es un exceso. El Estado tiene que invertir en publicidad. Pero la manera como ellos actúan es como si quisieran que no haya regulación, es que las cosas sigan como tal. Y yo no voy a criticar, decía el Congreso, por el tema de las flores, de los iPads, las computadoras. Eso es medio día de gasto de publicidad de PPK durante un año, imagínate, pues. Y si tú sumas, y si tú quieres realmente poner los reflectores sobre la corrupción, ¿dónde está la corrupción? Pues? Si eso es corrupción, bueno, son pájaros fruteros. Allá están Dillinger, Al Capone, que son Toledo, Humala, PPK, Villarán. Si es que quieres hablar en esos términos. Sí. Pero eso no es así, digamos, pero no es correcto hablar en esos términos. Yo creo que el principal problema del Congreso, ¿sabes?, es no haber transformado el país. Porque cuando tú tienes una mayoría legislativa, lo mínimo que haces es una primera gran reforma sobre el país. Mira, el Perú tiene un montón de problemas. Este tema de la reforma de la justicia. Es como si las buenas energías se juntar en el país, crear esta noche más negra. Y el dicho dice, cuando la noche está más negra, la luz está más cerca. Y bueno, propicia una convergencia, algunos obligados por las circunstancias, otros porque no podían hacerlo, hacia la reforma. Bueno, el Congreso lo que debería hacer es utilizar este momento de la reforma de la justicia para lanzar la reforma de la educación. Santo Dios, la izquierda nos ha dicho que la reforma de la educación es el tema de género. ¿Realmente creemos que es eso?
que el tema de género es la reforma de la educación cuando la escuela pública hace 2, 3 décadas tiene un profesorado absolutamente mediocre. El problema de la reforma de la educación es la meritocracia del docente. ¿Cómo conseguimos mejores docentes? ¿No es cierto? Ese es un tema sobre la mesa, el tema de la reforma de la salud. ¿Cuánta gente tiene salud en el país? ¿Cuánta gente tiene seguro? ¿Cuándo va a ser realidad el seguro universal? Esos son los temas. O el tema de la reforma laboral. Dios mío, ¿cómo puede ser posible, no es cierto?, que sindicatos, cascarones, dinosaurios del siglo pasado y de la Guerra Fría nos digan, señores, tenemos que tener una legislación socialista en términos laborales, porque ¿sabes qué? La legislación peruana es una legislación socialista de los países, bueno, lo tiene Francia y lo tienen algunos países, pero están corriendo de esa legislación, porque eso es lo que los ha llevado a la crisis de hace 4 o 5 años. Entonces, ¿cómo es posible que esas cosas estén y el Congreso esté contemplando ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo tenemos claro, creo que toda la clase política lo tiene clara. Entonces el presidente ha lanzado un discurso de subsistencia, pero por más supuesto que de grandes y profundas reformas. Ah, no, claro, el presidente lo que ha hecho es política, ¿no? Mira, mencionar el audio del señor Chávarri, lo vuelvo a repetir, el señor Chávarri probablemente, y el tiempo lo va a confirmar, creo yo, ¿ya? Yo a veces suelto cosas o afirmo cosas que van contra el sentido común, pero el tiempo se encarga de establecer las cosas. El señor Chávarri es uno de los magistrados más honestos del Poder Judicial, de una trayectoria más incuestionable, ¿ya? Entonces el presidente menciona su audio porque está mirando a un lado del país, ¿no?, que quiere que se vaya Chávarri porque no está del lado de su facción judicial. Mira, con el señor Chávarri han caído todos los implicados en los CNM audios, pero después van a venir los del Lavajato. Y si Fuerza Popular tiene problemas, bueno, va a tener que enfrentar. O sea, pero ya no van a haber investigaciones selectivas en el Perú. Y no va a haber un sistema de protección a un lado del país. Es decir, a Toledo, a Humala, a Villarán y PPK. Eso ya no va a existir. Y eso es lo que estaba destrozando también el sistema de justicia en el Perú, ¿ya? Eso es lo que le estaba quitando. Entonces el señor presidente en su discurso menciona el audio del señor Chávarri y lo hace como si quisiera ocultar sus propios audios, ¿no? Porque él menciona el audio del señor Chávarri y él también está mencionado en otros audios. Pero en conversaciones intrascendentes, pero sin embargo los mencionamos, ¿no? Sí. Ahora, el uso político de los audios, ¿no? Un día antes de la juramentación de Chávarri, cuando entra la nueva mesa directiva, han callado a Mulder. No, son mira, cosas que están, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El Perú está viviendo un momento muy complicado, ¿ya? Mira, hay una primera oleada de audios que efectivamente denuncia este repudiable, execrable tráfico de influencias. El día de hoy todos los magistrados del CNM están removidos, la Corte Superior del Callao ha sido desarmada, removida, hay gente detenida, y hemos visto la operación hace unas horas, ¿no? Seguramente hay gente que no merece estar en esa situación, pero en fin, la justicia y las instituciones están reaccionando. Pero hay una segunda tanda de audios que lo que buscan es vincular a los implicados en tráfico de influencias con los rivales políticos y judiciales de un sector del país. Así es. Es decir, se pretendió implicar al fujimorismo, al aprismo. Bueno, todos sabemos que Mulder es un hombre decente, santo Dios. O sea, quien ha hecho política en el país sabe quién es Mulder. Entonces, la presencia del congresista en un diálogo con uno de los implicados en el tráfico de influencia no debería significar nada más de lo que está en ese audio. Sin embargo, bueno, hay un sector de la prensa que ha golpeado con una... Ahora, es que se ha polarizado todo. Hay un sector que con sus tuiteros, sus opinólogos y sus aparatos ataca al otro sector, y el otro sector también agarra y dice, oye, estos defienden la corrupción, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. No, al final, ¿quién es bueno, quién es malo? Ya la gente... Es el clima de terror, pues. Mira, lo que han generado es un clima de terror. ¿Ya? Mira, yo te voy a decir, te cuento una experiencia, ¿ya? El día que empiezan a salir los audios de los congresistas, no fue este viernes, fue el viernes pasado, ¿ya?
yo empiezo a llamar a la gente con la que usualmente suelo conversar por teléfono y nadie contestaba el teléfono, ¿sabes? Están esperando. Los únicos que me contestaban el teléfono eran los congresistas. El Perú estaba aterrado, ¿ya? Porque de pronto tú veías gente implicada en tráfico de influencias conversando con gente decente, cosas intrascendentes. Pero tú veías a una prensa, a una media, que demolía a esa gente porque eran rivales políticos de otra facción política del país o eran rivales judiciales de otra facción judicial del país. Mira, te cuento. En ese momento, mi impotencia, te transmito una experiencia personal, mi impotencia personal era tal que empecé a tuitear. Yo no tuiteo, tengo 7,000 seguidores en Twitter, pero mis tweets se convirtieron en tendencia. ¿Sabes por qué? Porque la gente no escuchaba voces. Entonces de pronto la gente de las iglesias, los católicos, los evangélicos, los fujimoristas, los apristas, estaban retuiteando mis tweets. El Perú había sido aterrorizado. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema. ¿Sabes qué? Por ejemplo, yo he dejado de tuitear, porque yo no tuiteo. Yo me dedico a escribir a mis cosas periodísticas. El día de hoy, los tuiteros del otro lado me han sacado un tuit en el que dicen, me mencionan a mí, mencionan al periodista Vázquez Kunze, a Barba Caballero, es decir, a todos los que están en las redes del otro lado, como que supuestamente han estado en unos almuerzos y todo. Sí, sí. O sea, ellos creen pues que, mira, el problema es que quieren causar terror y lastimosamente a estas campañas de terror solo puedes enfrentarlo si es que no tienes nada que esconder, ¿no? Entonces, estamos viviendo esas cosas. Yo creo que, ¿sabes qué? Finalmente, déjame decirte algo, inevitablemente va a haber una reacción de la mayoría silenciosa. Porque digamos, poco a poco todas estas cosas se van a ir desvelando ante la conciencia de la gente, ¿no? Víctor Andrés, es de mal gusto hablar de colegas, pero IDL ya se ha terminado involucrando en todo un tema político. ¿Qué te parece? No, mira, a IDL hay que agradecerle la primera tanda de audios. O sea, es inevitable que eso ha puesto sobre la mesa la corrupción. Pero la segunda tanda de audios revela pues que IDL hace periodismo a medias, hace periodismo de una facción del país, ¿no es cierto? Y hay que empezar a discutir qué es prensa y qué es libertad de prensa. Yo siempre creo lo siguiente. La libertad de prensa se basa en la propiedad privada de los medios de comunicación. Porque si no hubiera propiedad privada de los medios de comunicación, el dueño de los medios de comunicación sería el Estado o las corporaciones. Es decir, el partido único, como pasaba en los regímenes soviéticos, o las corporaciones, empresas, corporaciones religiosas y todo eso. Entonces, la propiedad privada de los medios de comunicación, primero. Segundo, para que la propiedad privada de los medios de comunicación funcione, los medios tienen que disputar un mercado de publicidad. Porque si no disputan un mercado de publicidad, ¿con qué se financian si el Estado no es el dueño? ¿No es cierto? Y para que disputen un mercado de publicidad tienen que tener los mejores periodistas, para que tengan la mejor información, para que ganen lectores, para que ganen radioescuchas. Entonces, el gran problema del Perú es que el subsidio estatal ha bloqueado esa lógica de la libertad de expresión con la que ha surgido la gran sociedad democrática. ¿Tú te imaginas The New York Times, The Guardian o la BBC peleando el subsidio estatal? Es decir, la historia de la libertad de prensa tiene que ver con el retiro del Estado de la redacción, no con la demanda de que el Estado esté en la redacción. Y acá está pasando todo lo contrario. Entonces, la gran pregunta es, ¿una ONG puede ser un instrumento de libertad de expresión? No lo sé. ¿Sabes por qué? Porque si en el Perú hay un flujo de financiamiento a las ONGs antimineras para que se pare la producción de cobre del Perú, ¿no es cierto? A estas organizaciones progénero para que desarrollen una determinada agenda, a estas organizaciones
por ejemplo, antiindustria alimentaria. El día de hoy el Perú ha aprobado el octógono. Eso solo se ha aplicado en Chile, ¿ya? Eso es clarísimo contra la industria alimentaria. Y encima, este mismo flujo de financiamiento financia ONGs periodísticas, digamos, o sea, no es un periodismo puro. En realidad nunca hay un periodismo puro, pero lo ideal en una sociedad abierta, en una sociedad democrática, así nos enseña la historia, es que los medios disputen el sector privado de la publicidad. Es decir, la libertad de prensa está asociada a la empresa privada. Que alguien me diga, por favor, en qué lugar del mundo hay libertad de prensa sin empresa privada, o quiero ir más allá. Que alguien me diga dónde hay una democracia sin capitalismo. Una sola experiencia, y yo me retiro del debate político. Una sola experiencia donde haya democracia y libertad sin capitalismo. No hay. Libertad y democracia solo hay donde hay capitalismo. Entonces, lo que pasa es que en el Perú nos están ganando el debate ideológico largamente, ¿no? Ha visto al presidente, financiamiento privado de los partidos. Él quiere decir que financiamiento privado es igual a financiamiento ilegal. Eso es una locura. Estados Unidos es una democracia por el financiamiento privado de los partidos, punto. Víctor Andrés, en esta polarización, ¿estás del lado de los buenos o de los malos? No, en una polarización uno siempre debe ser crítico, ¿no? Y ¿sabes qué? En las polarizaciones, los libres pensadores, que en realidad es la esencia del periodismo, son los que pueden cambiar tendencias. A veces una opinión valiente, pero honesta, cambia tendencias, porque generalmente en la polarización hay gente decente, gente honesta, gente crítica que se suma a esos bandos. Pero cuando hay opiniones libres, ¿no? Eso convoca las reflexiones. Así se han armado las sociedades abiertas, ¿no? Para finalizar, ¿tú crees que si fracasa estas medidas populistas, como han sido catalogadas por algunos, el presidente debería hacer un llamado a las elecciones? ¿Adelantar? No, mira, sí. yo te digo lo siguiente, que eso es una interesante pregunta, ¿no? El Perú ya lleva 4 elecciones sucesivas sin interrupción y avanza hacia una quinta. Es un hecho histórico. ¿Sabes por qué? Esta experiencia democrática es la primera república del Perú. La primera. Los historiadores hablan de un montón de experiencias democráticas. En el siglo XX tenemos la experiencia 10 años de democracia, 10 años de dictadura. Los historiadores hablan de la república aristocrática, donde habían 7 procesos sin interrupción. Pero ¿sabes qué? Todas las experiencias anteriores han sido repúblicas con exclusiones. Las masas andinas, por ejemplo, no votaban. Los analfabetos no votaban. Las mujeres han votado a partir de los 50. Entonces, esta es la primera experiencia en que todos los peruanos estamos participando de esta democracia. Ya van 4 y va a la quinta. No solamente eso, es la primera experiencia que ha procesado la renuncia de un presidente con todos los procedimientos constitucionales. Entonces, ¿por qué extraña razón las instituciones no van a poder procesar la crisis que ha desatado estos CNM audios con el tráfico del Poder Judicial? Entonces, quienes creen que por las debilidades objetivas del Congreso pueden cerrar el Congreso y al adelantar elecciones, se equivocan. Pero además, se equivocan de cabo a rabo. ¿Sabes por qué? Porque el que viene no es la izquierda, viene un Trump. La próxima elección va a ser entre un Trump peruano y Antauro Humala. O sea, si es que producen ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que la región está demostrando, no? Un Petro, un Duque, Así es. un López Obrador. Así es. Va a venir un candidato que hable directamente contra la izquierda, ¿no? Con cada uno de los temas. Y bueno, y va a pechar incluso a los dueños de los medios de comunicación con sus nombres y apellidos. Eso es lo que va a suceder. Sí. Bueno, ¿no? Listo. Víctor Andrés, muchas gracias. Después de esta declaración te van a catalogar de todas maneras. Pero bueno, en el todo centro, el tiempo me están insultando. En pero, el centro es difícil estar, que creo que es la posición que estás definiendo, porque te van a caer las flechas de los dos lados. Sí, pues, pero mira, yo nunca he trabajado con un partido político, nunca he trabajado en el Estado, no voy a reuniones, entonces nunca aparezco en fotos, me inventan fotos. ¿No tienes fotos con Jorge Barata? No, jamás. Está muy bien. Bueno, listo. Agradecemos a Víctor Andrés Ponce por su análisis
Y ya está en estudios la doctora Beatriz Mejía, también para ver este enfoque de género que le ha dado el presidente, le ha dado un matiz de género a su discurso. Vamos a una tanda de 1 minuto y también hacemos un enlace con Tiffany Tipiani, quien está en vivo desde algún punto de la ciudad. Vámonos a un corte, 1 minuto y regresamos con UCI Noticias.